Ok, entonces, hola, buenas tardes. Continuamos. Esta sesión se llama el mandala del low end. Es una sesión que, si bien está especificada como sesión de suelo, decir que es una sesión de suelo no tiene mucho, pero es como argumentativa, la base, la superficie sobre la cual se elabora todo. Em, y es la familia base más low end como un cimiento del sistema. Entonces, sin un suelo no hay una canción. Este taller trata el low end como un mandala de 8 respiraciones, del desierto fundacional al 808 de impact, pasando por utility, smooth, aggressive, upright y synth. Entonces, bueno, la sesión está como organizada por la sección bass y luego por la sección low end. Y hay como una cierta diferencia. O sea, las secciones del bajo, que son foundational, sería el Bass in the Desert, el preset Bass in the Desert, que es seco, tiene una fundamental ancha. Luego está Bass, pero en el sentido de base, no de bajo, que es un bajo neutro generalista. Luego está Utility, que el preset se llama Put This on Bass, y es una más como una cadena directa opinionada. Luego está Smooth, que tiene el preset Nice Bass, es más amable, tiene transientes más redondeados. Luego está Aggressive, que tiene el preset Crunchy Bass, que obviamente utiliza contraste y utiliza textura. Y luego están los tres situaciones de instancias de low end. Eh, una se llama Organic y tiene el preset Upright Bass, que utiliza la resonancia orgánica. Luego está otro que se llama Synthetic, que tiene el preset Synth Bass, que es canónico sintético. Y luego está otra instancia que se llama Impact. Tiene un preset que se llama 808 Boom Control, que es el subgrave dominante contenido. Entonces, esto lo puedes hacer, esto que vamos a hacer lo puedes hacer en un documento de texto. Escribes pico, el nombre del preset. Entonces puede ser, vayamos a si yo tenía un directorio que se llama test por acá, estoy casi seguro. Sí. Entonces aquí podríamos hacer pico test o 01 test.zsh. Y para guardar dentro de pico es muy fácil. La tecla control con la tecla O te pregunta qué nombre le pones ahí abajo. Entonces tú le puedes borrar, le puedes escribir y ahí le guardas. Y para salir es control X y ahí te saca de ahí a la terminal donde estabas. Entonces, como para no tener que soportar las torturas inhumanas de una terminal interactiva, vamos a hacerlo vía scripting porque si, es que si se le va a uno media letra, ya después toca volver a hacerlo todo. Entonces este va a ser un recorrido consciente. Vamos a hacerlo en modo dry run primero. Es in preset fundacional, familia, otro preset, otro preset y otro preset. Y nota que todos los presets son de abajo. Y esto estamos viendo aquí algo muy familiar, que es un dry run sin internet.
Entonces ahora le decimos casi siempre es muy recomendable. En Mac no es tan necesario, pero igual es recomendable. En Linux es casi que siempre obligatorio. No sé por qué hace mucho. La última versión de Ubuntu que yo utilicé fue como la 18 y de server fue como la 19, así que realmente estoy muy desactualizado, no tengo ni idea de que haya cambiado, pero sé que en ambos casos siempre es muy recomendable. En esa época era obligatorio para Linux, pero no sé hoy, pero es muy recomendable asignarle la propiedad del sistema. En el Mac, la Mac, yo sé que a veces eso no es necesario porque como que el sistema sabe que tú no eres el root, sabe que no estés logueado, sabe que no tienes privilegios, por tanto asume que no tiene permisos y no te deja ejecutarlo por fuera del entorno en el cual tú estás. Pero yo entiendo que hasta esa época Ubuntu siempre era el root, es decir, no hay forma de ser un usuario. Entonces, al ser un root, pues como que tienes la oportunidad de asignarle a quién permisos, grupos, personas. Pero en este caso, Change Mode le permite usar la U más la X, U de usuario y X de ejecución. Y luego si lo corremos. A diferencia de los scripts de Bash, se precede siempre con ZSH, la extensión del documento. En los archivos de Bash, a veces uno escribe, por ejemplo, Bash y luego punto slash nombre del script, pero a veces no es tan necesario, como que todas las terminales saben que si comienza punto slash nombre de un script que termina en sh, usualmente va a utilizar el bash más reciente por defecto, como que no hay necesidad de decirle nada, ya lo sabe. Upgrade bash. Veamos qué pasó. Línea 3 y línea 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? No, todo está bien. Bueno, parece que no se deja scriptear tan fácilmente. Y si lo pusieran en una sola línea, de pronto sí. Miremos. Que igual scriptear lenguajes de programación es más fácil, pero un lenguaje de intérprete es más enredado. Ya. Y ahora falta el de la línea 3, que es do. Pero entonces aquí de pronto, claro, es que scriptear, esto es todo un tema. De pronto necesitamos un punto y coma al final porque esto es sintetizado. No, no me va a dejar. Creo que nos va a tocar hacerla como lo teníamos planeado. Ah, bueno, pero ya no. Porque usualmente lo que uno hace en un bucle for es poner los operadores dentro de paréntesis. A ver si pudiéramos solucionar esto de una vez. Dice que hay una B suelta, pero yo no veo ninguna B suelta por ninguna parte. Y creo que, no estoy seguro, pero no creo que eso tenga precedencia con indentación, o sí, no. No creo que no se va a dejar de scriptear tan sencillamente. Pero bueno, podemos sacar una sesión después donde sea solo scripts. Por ahora hagámoslo en modo interactivo para no pelear con esta vaina.
Bien, fantástico. Entonces este fue el recorrido consciente. Ahora, si nosotros registráramos solo el cimiento que elegimos y como tal, lo importante es ver que tiene como la descripción del preset, el nombre de interfase, el display, el slug con el que lo identifica el sistema, el display name es el nombre con el que lo identificas tú, el slug es el nombre con el que lo identifica el sistema, la familia, la variante, el estado, la prioridad, si tiene aliases, si se ha grabado, si se ha almacenado el historial de utilización, en este caso dice false, lo cual es como un poco un conundrum filosófico, ¿no? O sea, si uno le dice no registrar el historial, ¿qué pasa? Se pierde toda la información. Y es como, yo me acuerdo de un profe de C que decía que en todo caso, no, en todo caso no se pierde y un buen programador de C va a poder encontrar hasta la última letra que se haya utilizado en un compu. Entonces es como que yo de ahí le perdí un poco la paranoia. Porque sí, o sea, como que en un principio me parecía muy difícil dejar todo así botado y yo era paranoico. Y estaba como en tercer año de ciberseguridad. Entonces, ni idea. Pero en el fondo, eso fue en una clase de networking con Unix. Y él decía, no, sí, un buen programador de C puede encontrar hasta la última coma utilizada en un compo, así que no se preocupen por eso, no sean paranoicos. No se vuelvan paranoicos. Entonces, por ejemplo, podríamos tener el desierto más el 808 como polos de la sesión. Bueno, aquí dice degradado porque hubo un error de red. Claro, ese error de red es que yo no estoy conectado a internet. Estoy usando la memoria cache local. Y tenemos, listo, utilizamos el base desert purificado. Y ahora podemos correr el 808. Habíamos dicho que queríamos el desierto más el 808 como los polos de la sesión. Ahora ejecutemos el 808. Boom control. Y aquí empiezan a aparecer cosas entretenidas. Como que por ejemplo example.com reina presets profile no se encontró. Porque hay un endpoint. Entonces, esto lo vamos a ver más tarde. Pero aprovechando el hecho de que la Mac y... Ah, bueno, la Linux no. Pero la Mac sí está declarada como un sistema operativo de red. Entonces, en muchas ocasiones tú puedes ser tan paranoico como decir, pero weón, si es un sistema de red, todas mis carpetas están publicadas en internet. La respuesta corta y simple es sí, pero con ciertos matices. Por ejemplo, privacidad, seguridad, prevención, detección, mitigación. O sea, hay muchos elementos que te permiten a ti interactuar con la red en una dirección, pero que la red no encuentra para poder interactuar de vuelta hacia ti. Entonces, por eso hay tanta incertidumbre sobre si los sistemas Apple son cerrados, si son restringidos, si son restrictivos, si qué onda, porque en muchas ocasiones como que se deja el espacio amplio de la privacidad del ser humano utilizando un aparato de estos sin respuestas, sin preguntas, sin información, sin nada. No hay que saber nada de eso no se necesita saber nada, se necesita dejar la privacidad del ser humano tranquila. Entonces ahí sí, pero eso lo vamos a ver porque ¿qué pasa cuando yo tengo que el endpoint es una carpeta que se llama recuerdos muy importantes? O que yo estaba alcoholizada y escribí unos poemas o un libro o una novela entera y quiero cierto preset ejecutándose donde está ese directorio. Entonces el registro sería reina history base in the desert. Y aquí me va a decir, bueno, todas estas pequeñas entradas, o sea, esta entrada está separada de la 2 de la 3 comienzan con un paréntesis cuadrado y el número.
Entonces pareciera que este es como el más cercano. La red estaba disponible. O sea, obviamente dice Network Online, pero obviamente no te va a dejar acceder a Internet. Pero se sabe que estás por ahí y todo bien. Em, También porque igual sería re deshonesto, imagínate que todos saben que tú tienes acceso a la red y no pagas internet, que desgraciado, maldito. Todos serían, miren, él es el que no paga internet. Qué porquería. Cóbrenle. Ya, y entonces aquí está el timestamp, la etiqueta de tiempo y fecha, que en una implementación futura lo voy a acomodar a UTC-4. Ya. Entonces, ahora yo no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, no sé por qué, pero tú vas a hacer un ejercicio de creatividad. Y digamos que no hay una respuesta correcta, es un ejercicio de creatividad. Y justamente los ejercicios de creatividad aparecen como creativos o como innovadores o como una chispa de algo, porque no hay una respuesta correcta ni una respuesta errada, sino simplemente tú lo haces como a ti te parezca y si te sirve en el futuro vuelves y revisas y probablemente te sirva para algo. Eso es sobre polaridades. Entonces vas a escoger un par de polaridades y las vas a nombrar en una frase. Por ejemplo, el par de polaridades puede ser nice base versus crunchy base. Ahí ya tienes un par de polaridades. Otro par de polaridades podría ser upgrade base versus synth base. Ahí ya van dos pares de polaridades. Y no sé, por poner otra, Bass in the Desert versus AO8 Boom Control. Y tú con esas polaridades, con esos pares de polaridades, vas a escribir qué escena de tu tema iría en cada polo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace uno para saber cuál es la escena? O sea, sí, yo la puedo nombrar lo que yo quiera y puedo decir qué pasa, pero ¿cómo sé cuál es la escena? Pues uno, hay dos maneras de ver la composición musical. La primera es auditivamente y la segunda es como en su caligrafía. Al verla en la caligrafía, la primera respuesta que salta siempre es la teoría instrumentística, cómo se escribe una canción para que el instrumentista entienda lo que debe hacer la canción. La siguiente es la composición musical, que es el mensaje, la estructura, el género, la técnica, la forma, el género. Eso ya es del compositor. Y en esa parte del compositor, que es cuando estás expresando un mensaje en una cuestión, hay dos maneras de leerlo. Para orquestación o para reducción, que es una opción, y la otra opción es para cine y televisión. La particularidad de la televisión es un poco más complicada porque va rapidísimo. O sea, la música, el sonido, la ambientación, las atmósferas, todo tienen espacios de tiempo muy, fragmentos muy cortos, porque ese es el formato televisivo. En el formato de cine, usualmente lo que tú tienes es como unas descripciones de escenografía en base a sentimientos que tú puedes describir con palabras. En los videojuegos no aplica para el caso porque es mucho más complejo. Es decir, ¿cómo puedo yo describir con una o tres palabras una escena en la que hay sentimientos encontrados, fotografía desconocida, un personaje nuevo y caos entre cuatro personajes? Ni puta idea, no se puede. Entonces, claro, pero esa escena usualmente se refiere como intro, drop, breakdown, outro. Esa es una opción. Entonces, tú podrías decir la escena del drop, o la escena del breakdown, o la escena del outro, o la escena del intro, o la escena del coro, o la escena del verso, o la escena de la cadencia plagal, o la escena de la cadencia auténtica perfecta, o la escena de la cadencia plagal imperfecta o perfecta. Recuerda que las cadencias son perfectas siempre cuando caen en el pulso fuerte y son imperfectas cuando caen en el pulso débil. Es decir, si tú haces quinto primero estás haciendo una cadencia auténtica, pero falta la parte de si es perfecta o imperfecta, que sería impulso fuerte o impulso débil. Lo mismo con la cadencia plagal. Que es una cadencia plagal? Una cadencia plagal es una progresión
con séptimo, con acorde de séptimo noveno, del primero al segundo, del segundo al primero, o del primero al cuarto, del cuarto al primero, o del primero al séptimo, del séptimo al primero. Y lo mismo para dominante, con la región de dominante, primero, segundo, cuarto, séptimo son región de subdominante, y región de dominante es primero, quinto y tercero. Entonces todos los acordes que salgan del primer grado, del tercer grado, del quinto grado se denominan de región de tónica, pero claro, la cadencia perfecta es del quinto al primero, del primero al quinto. Y como decía anteriormente, puede ser en el pulso fuerte, puede ser en el pulso débil. Y dependiendo de la atmósfera, dependiendo de la instrumentación, del desarrollo melódico y sobre todo el ritmo armónico, más el componente de la armadura de la escala que escogiste, puede que una cadencia auténtica perfecta sea la única forma de darle continuidad a tu obra. Por ejemplo, en las escalas de frígida dominante, si tú utilizas una escala, si de la escala frígida dominante y le pones una cadencia que sea plagal, perfecta o imperfecta, estás haciendo el análogo de una perfecta auténtica en escala mayor, solo que no resuelve. Ahora, si quisieras resolver a una auténtica perfecta en una escala de frígida dominante, sería un poco curioso porque no es conclusiva. Entonces ahí es donde uno empieza a memorizar que los acordes son conclusivos, sirven para coincidir, sirven para empalmar, sirven para continuar, sirven para empezar, para terminar, para hacer la anunciación, para hacer el tema, para hacer la frase, para hacer la sección, para el tema principal, para el tema secundario, los motivos que anteceden todo eso. O sea, hay todo un diccionario de cuestiones que tú puedes aplicarle a la escena de esa pieza musical que tú tienes y por qué en ese motivo. Entonces el ejercicio aquí de creatividad es que tú encuentras las polaridades, las nombras en una frase y las guardas, porque después las vamos a utilizar. Ya, eso fue todo por ahí. Chau.